Raimundo Hernández. Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que estás ahí en compañía de tu plataforma favorita y es Radio Lumbreras TV y tu espacio Barbecho, abriendo tu corazón para que recibas la palabra del Señor. Prepárate en esta oportunidad que te traemos un tema súper interesante. Dios va a hablar a tu corazón y vas a ser bendecido. Esta palabra que el Señor nos trae por medio de estas personas que son especialistas, pastores, personas de bendición que también han sido experimentados y nos traen este tema. Así es que vamos a orar, poner este espacio en las manos del Señor y luego voy a dar paso a mis invitados para que ellos también puedan presentarse. Amante Dios, soberano Señor, te bendecimos, toda gloria es tuya. Gracias Señor, porque tú nos das la oportunidad de presentarnos una vez más delante de esta audiencia, Señor. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que todo lo que hagamos de palabra y de hecho, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre y bendición de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí me encuentro acompañada de una pareja de esposos que son pastores, terapeutas y mi colega psicóloga también educativa, Ruth Pineda. Bienvenida, Ruth. Gracias, Arlene, y bendiciones para todos. Un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes y poder traer este tema de edificación para todos. Amén. También el pastor que le acompaña, el esposo de Ruth, Muchas gracias, Lenny, por la invitación. Raimundo. Gracias por esta invitación. La gloria sea para Cristo. Esta oportunidad para nosotros ser instrumentos del Señor para traer bendición a todos los que están escuchando y nos están viendo por la plataforma. Raimundo Hernández, de Pineda. Se vale, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Para mí es un honor estar acompañada de estos pastores que fueron los que también me dieron la bendición a mí en el altar delante del Señor, a mí, a mi esposo. Un saludo para él allá en New Jersey. Así es que comience a compartir esta transmisión que vamos a ser bastante edificados. Y yo voy a dejar que sea la pastora que nos presente este tema que vamos a estar hablando de emociones, pero no cualquier emoción. Vamos a ver cuáles son esas emociones que vamos a estar hablando, pastora. Vamos a estar hablando en este día de emociones que matan o emociones que dañan, porque las emociones pueden dañarnos, no son buenas ni malas, simplemente son algunas gratificantes, otras menos gratificantes, pero cada una cumple una función en nuestras vidas. Emociones que dañan. Como cristianos debemos identificar cuáles son esas emociones que pueden hacernos daños en nuestro diario vivir y sobre todo impedir que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén, así es. Así es que estaremos hablando de emociones que dañan, emociones que destruyen, emociones que afectan tanto tu vida espiritual, tu vida laboral, tu vida de relaciones interpersonales. Todas las áreas se afectan cuando nosotros tenemos esas emociones fuera de control. Así que adelante, pastora. Aunque nadie puede de verdad mirar atrás y cambiar todo lo que pasó, sí podemos mirar hacia adelante y tener un nuevo comienzo. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que sucedieron en nuestro pasado que no la podemos cambiar, pero actualmente podemos tener las estrategias para mejorar y tener un mejor futuro. El objetivo de nosotros trabajar este tema es fortalecer la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones de manera saludable. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo gestionar nuestras emociones y debemos aprender como hijos de Dios a manejar nuestras emociones de forma saludable. Esto nos va a permitir tener un equilibrio en nuestras emociones para manejarla con sabiduría y con fe. No es solamente saberla manejar, sino que estas sean también manejadas con sabiduría y con fe. Algunos objetivos que vamos a trabajar en este día es comprender qué son las emociones, identificar cuándo una emoción me puede afectar mi relación con Dios o afectar mi relación con los demás, aprender estrategias prácticas de la regulación emocional y promover una vida guiada por principios espirituales
y no solo por emociones. Que seamos guiados no solamente por las emociones, sino por principios espirituales. Amén. Vamos a estar basando todo este tema también en lo que es la palabra del Señor, no solamente la parte profesional que maneja la pastora, sino también con una aplicación bíblica de lo que Dios nos habla en su palabra. Esta es Radio Lumbreras TV, la plataforma que vino para bendecir tu vida. Comienza a compartir esta transmisión porque ya vamos a dar inicio al desarrollo de este tema. Como dijo la pastora, estas son cosas que nos afectan a todos, positivo y negativo. Tenemos que saber cómo enfrentarlas, cómo manejarnos para que podamos tener mejores resultados. El pasado quedó atrás, pero ¿hacia dónde nos proyectamos? Pastora, ¿las emociones pueden afectar nuestra salud? Claro que sí. Y mira, las emociones forman parte de nuestras vidas y son reacciones fisiológicas, ¿verdad? Que se dan de manera instantánea. ¿Qué significa eso? Que no podemos evitarla. Que las emociones están ahí y vienen cada una a cumplir una función en nuestras vidas. Entonces, el problema no es la función, el problema no son las emociones, porque decíamos que no son ni negativas ni positivas. El problema es cómo la estamos manejando, cómo la estamos gestionando. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza y Dios nos hizo con la capacidad de sentir. O sea que eso es imprescindible, que nosotros sintamos esas reacciones. Entonces, las emociones a veces se experimentan con una intensidad que no es la adecuada. Entonces, a veces nos dejamos dirigir o guiar por emociones en determinado momento y ahí es que está la situación. Ahí es que está el problema cuando nosotros, en vez de ser dueños de nuestras emociones, somos esclavos. A veces somos esclavos de esas emociones y no dueños. Entonces Dios nos ha dado la potestad para nosotros ser dueños de las emociones. Y cuando usted es dueño de sus emociones, usted no deja que las emociones lo controlen, sino que usted puede gobernarla de una manera adecuada. Amén, así mismo es. La emoción no es la culpable, sino el efecto que surge en nosotros y cómo nosotros nos enfrentamos a eso. Porque cuando una persona está en duelo, es normal que la persona esté en duelo por el proceso que está viviendo, pero ya hasta el duelo tiene un límite. Si la persona excede ya el año y pasa de esa fecha y todavía sigue como si fuera el primer día, ya esa emoción se convierte en una causa de atención. La persona tiene que buscar ayuda o los familiares deben buscarle ayuda porque casi siempre la persona que tiene una situación o una condición no lo reconoce, sino que mayormente la familia es que debe brindarle el apoyo. Entonces, vamos a darle la participación al pastor para que él también pueda ir presentando sus puntos y luego pasamos a la pastora nuevamente. Amén. Es importante resaltar que nosotros somos personas con emociones creadas por el Señor. Y muchas veces estas emociones perjudican y destruyen nuestra relación, no tanto personal, sino espiritual. Y la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro qué son esas emociones. Por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice el Señor que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí da un listado de muchas actuaciones del cuerpo. Pero muchas veces nosotros, como seres humanos, nos justificamos diciendo, ay, yo soy así, yo sentí en mi corazón, no puedo evitarlo. Pero entonces pasa algo. En nuestra vida, la emoción y los sentimientos van en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos al conocimiento de la palabra de Dios, entendemos que estas emociones tenemos que controlarlas, darle un buen manejo emocional para que así nuestras familias y nuestro entorno sean edificados y no destruidos. La Biblia presenta el corazón con los pensamientos del corazón, viene como pensamiento, voluntad, emociones y decisiones. Desde dentro del corazón está la voluntad de nosotros de manejar nuestras emociones en las circunstancias que nos encontramos. También tenemos la voluntad de hacer el bien y hacer el mal. Y también tenemos la voluntad de tomar decisiones que son decisivas
para nosotros saber si estamos haciendo lo correcto. La palabra dice en Proverbios 23, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muchas personas entienden que el corazón da más siente, ¿no? El corazón es que están todas las emociones que nosotros tenemos, porque de ahí emana, no tanto, por eso el corazón, la palabra dice que del corazón emana la vida, porque si nosotros no le ponemos atención a esas emociones que destruyen nuestra vida, entonces estaría, no tanto destruyendo, sino nuestra vida estaría separada del Señor. Aquí tenemos unas cuantas emociones que yo la tildé como la más importante, que la Biblia resalta. Por ejemplo, la envidia. La envidia, la palabra dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma como los huesos. La envidia es tristeza por el bien ajeno. Cuando un ser humano se enfoca en el otro, en lo que el otro tiene, el progreso del otro, o como el otro vive, eso le va creando un resentimiento, una amargura que no permite que él avance. Y no tanto en lo personal, en lo físico, en lo espiritual. Pastor, ¿y en la iglesia existen ese tipo de personas? Si es humano, sí. Si es de otro planeta que no existe, pero todo ser humano tiene esos sentimientos. Ahora, ¿cómo yo lo manejo? ¿Lo someto al conocimiento de la palabra o lo manejo en lo personal? Por eso, mire, dice, la envidia destruye la amistad, porque usted y yo podemos ser amigos. Yo siempre digo, yo te considero mi amigo, ahora tú me consideras tu amigo. Ujú. Porque entonces si tú tienes envidia de mí, tú no me consideras tu amigo, porque la palabra dice que no codicia lo ajeno. Entonces eso es parte de la envidia. La envidia destruye las amistades. La envidia destruye los matrimonios, hermana. También. Porque hay matrimonios que la esposa envidia cómo el esposo se maneja, cómo progresa, cómo las cosas le salen bien. Entonces, en vez de manejar esa emoción positivamente, lo maneja negativamente, pues entonces comienza a rechazar, a hacer oposición a esa pareja, porque no expresa sus emociones. También la envidia destruye los ministerios. Hay cuántos ministerios en la iglesia están destruidos porque yo tengo envidia, tengo celo de ese pastor, tengo envidia de ese diácono, tengo envidia de ese obrero que se maneja, De lo que porta, Eso de lo que le tiene. llamamos celo ministerial. pero también es envidia. Sí. Porque, Es con un término más bonito. porque el celo es cuidar lo que yo tengo. Me cuido de aquel, pero la envidia yo deseo lo que yo no tengo. Ujú, Eso es la envidia. ujú. Y también la envidia destruye la paz interior. Muy importante, cuando una persona no tiene descanso, una persona solamente constantemente maquinando, mira a esa persona y por qué esta persona tiene esto y por qué yo no lo puedo tener y yo soy mejor que él, yo tengo los mismos estudios, tengo la misma preparación, pero a mí la cosa me sale mal. Entonces, esa emoción es muy peligrosa si no la sabemos manejar. Porque yo puedo estar envidioso de la pastora, de, de su ministerio, pero digo, wow, tengo envidia de la pastora, cómo ella se maneja, pero en forma positiva. Digo positiva porque muchas veces Es un tipo de admiración, exactamente, Exacto. uno dice envidia, pero es una admiración por ella, que es una envidia sana. sana. Se llama admiración porque usted la elogia, la venera, la motiva, la impulsa, la apoya, que es diferente a la otra envidia que es destructiva, que la persona quiere que tú fracases, quiere que te vaya mal, no te colabora. Eso es negativo. Entonces, todo está en cómo nosotros vayamos dejando que esas emociones nos afecten a nosotros y también afecten nuestras relaciones matrimoniales, personales, laborales y todo lo que puede alcanzar. Aún dentro de amistades, vemos que la palabra menciona la relación de amistad de David y Jonatán. Y yo digo que Jonatán amaba más a David que David a Jonatán porque Amén. él entregó su trono, entregó su vestimenta, le entregó su talabarte, le entregó Su herencia. su ropa y le entregó el trono, le entregó todo. Y le confió y le profetizó, le dijo, yo sé que Jehová te escogió a ti y aceptó la voluntad de Dios. Mientras que Saúl no la quiso aceptar y él quería destruirlo, quería matarlo. Entonces aquí vemos cómo las emociones afectaron de manera diferente a un padre y a un hijo hacia una misma persona. Entonces, pastora, este tema está súper interesante. Yo sé que hay muchas personas ahí
que están conectadas y que se van a conectar también, que van a ser bendecidas con esta palabra. Continúe con estas emociones, mi hermana, que usted ha ido mencionando y luego Amén, amén. Por eso es tan importante nosotros tener ese autoconocimiento emocional, porque cuando nosotros reconocemos lo que sentimos, es más fácil que podamos manejarlo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, podemos saber lo que está sintiendo nuestro corazón y cuál es la emoción que estamos manejando. Una persona que sabe manejar sus emociones, que las reconoce, la tiene más fácil pendiente al momento de actuar o de cometer cualquier error. O sea, tiene más autoconocimiento de lo que siente. Por eso la palabra nos manda a examinarnos, a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros debemos, uno de los pasos para nosotros manejar nuestras emociones es el autoconocimiento. Otro paso es también la autorregulación, que es la capacidad de manejar las emociones de manera positiva. No es que nosotros las reprimamos, porque las personas entienden cuando le decimos tienes que regularte, es que tienes que reprimirte o que no debes hablar. Sin embargo, no es reprimirte, es saber en qué momento tú actuar y muchas veces esperar que pasen ciertas emociones antes de actuar. O sea, no es reprimir, es expresarla de manera saludable. Proverbio 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque una persona que se toma su tiempo ante una emoción que le llegue es mejor que una persona fuerte, que entienda que tiene cierta fortaleza. Por eso debemos también nosotros tener esa autorregulación emocional. Eso nos va a ayudar a que las emociones no nos dañen. No es que no van a llegar, no es que la ira, el enojo, la envidia no va a llegar. El key está en cómo yo manejo esas emociones cuando llegan. No es que nunca van a llegar porque somos humanos y fuimos formados con emociones. Es qué yo hago cuando llegan esas emociones. ¿Cuál es mi manejo? ¿Cuál es mi reacción frente a las emociones? pastora, usted mencionó algo muy importante. Decimos a veces que una persona tiene un carácter fuerte cuando la persona es violenta, es agresiva, es imperativa y es así, muy explosiva. Pero tenemos entendido que eso es temperamento. Las personas que tienen el carácter fuerte son aquellas personas que pueden manejarse y que saben controlar de manera efectiva ese momento de ira, de furor que le llega a todo el mundo, porque hasta la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y también nos dice que no le podemos dar larga, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que no le podemos dar larga porque el enemigo solamente espera una brechita que podamos abrirle para él tomar ventaja en todo eso. Entonces, ¿cómo ustedes en la iglesia pueden también enfrentarse a todo este tipo de situaciones con los miembros, con las diferentes personalidades, las personas que son muy sensibles, las personas que son muy explosivas, muy impulsivas? Entonces, ustedes como pastores, ¿cómo es el día a día enfrentando todo ese tipo de personas que expresan sus emociones de maneras diferentes? Una parte importante es la empatía. Y la empatía es saber ponerme en el lugar del otro. Hay momentos donde tal o cual persona no está preparada, ¿verdad? Para hablar, para comunicarse o simplemente está pasando por un mal momento. Cuando sabemos manejar nuestras emociones, somos empáticos y no solamente reconocemos nuestras emociones, sino que podemos identificar cuando una persona no está pasando por un buen momento y así podemos pues lidiar con esa situación. Es no tomarnos las cosas personal. Lo que hacen las personas no hablan de nosotros, sino de cómo se sienten en ese momento. Y cuando yo entiendo que posiblemente en mi familia, en las relaciones de pareja, en el liderazgo, en el aspecto de crianza, la, las situaciones o las relaciones no están funcionando, si yo soy empática, si yo puedo ponerme en el lugar de los demás y ver por qué momento está pasando, ponerme en sus zapatos y ver el camino, ¿verdad?, que está recorriendo y por qué está actuando así, me hace llevar o manejar las relaciones interpersonales de una manera más adecuada, cuando yo puedo ser empática. O sea, cada persona tiene un punto de vista diferente, cada persona tiene una historia de vida diferente. Entonces, si yo puedo entenderla, voy a poder relacionarme de una manera más adecuada. Amén, así es. Sí, es importante observar que muchas veces nosotros como personas tenemos criterio, tenemos principios. Entonces, cuando
compartimos el principio, ese criterio, mi sentir, mi pensar con otra persona, y esa persona no disiente conmigo, entonces tiende la carne, cuando digo la carne, el ser humano, a tener un autorrechazo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, las personas que estamos en Cristo, tenemos que saber controlar esa emoción y en vez de tener rechazo, sino decir, Señor, muéstrale a Él lo que yo quiero decirle para que haga un entendimiento entre nosotros. Y mire que estamos tocando solamente el primer punto, que es la envidia. Mira hasta dónde nos lleva este tema. Por ejemplo, la Biblia es nuestro manual, es la que nos enseña a nosotros a cómo vivir diario los estatutos de Cristo que nos dejó. Por ejemplo, tenemos la primera muerte en la Biblia fue Caín, que mató a Abel. ¿Y por qué? Porque tuvo envidia, se enojó de su hermano, porque el Señor le agradó mal la ofrenda de Abel. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? No manejó sus emociones, mató a su hermano. Pero seguimos con las emociones que destruyen. Otra de ellas es que me gustó mucho cuando la vi en un ejemplo bíblico, es la soberbia. La soberbia es el orgullo elevado, la autosuficiencia espiritual. Y eso lo podemos ver en Adán. Después que Adán se apartó de los mandamientos del Señor, ¿qué fue lo que primero dijo al Señor? La mujer que tú me diste. O sea, ya se levantó ese orgullo y entonces esa soberbia se levantó ahí. Entonces, muchas veces nosotros, aunque no nos damos cuenta, somos soberbios, no queremos aceptar la corrección, no queremos aceptar el liderazgo, no queremos aceptar que ese hermano está evolucionando, que tiene una buena posición, en vez de nosotros exaltarlo a él, de decirle, este hermano está haciendo un buen trabajo, lo que buscamos es una forma de minimizarlo, de buscarle una falta para opacar su posición en ella. Y tenemos un ejemplo eh, en el rey Usía. El rey Usía, cuando llegó al trono, él se sintió tan grande que dijo, no, pues yo puedo ir a quemar incenso al templo. Y fue y a la fuerza entró al templo. ¿Y qué pasó? Salió de ahí con lepra, porque esa no era su función. Su función era ser rey y gobernar y dejar que los sacerdotes hicieran su función de sacerdote. Entonces muchas veces pasa con nosotros que nosotros queriéndonos ser autosuficientes, ignoramos los mandamientos de Dios o los principios de Dios y entonces emprendemos nuestra propia vida en nuestra soberbia. Cuando ahí viene, entonces viene la caída. Porque dice la palabra en Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor sabe, el Señor lo conoce, sabe que nosotros florecen las emociones dentro de nosotros. Y cuando uno tiene esa emoción de soberbia, Dios permite, porque Él permite todas las cosas, porque si Él sabe, bueno, te voy a dejar que te salte para entonces yo trabajar con esa emoción. Amén. Sí, también vemos el ejemplo de Nabucodonosor en la Biblia, Tremendo, ¿no? que también dice la palabra que se llenó de soberbia y el Señor también le envió su juicio, su Y castigo. conociendo la consecuencia, ¿eh? Exactamente. El Señor nos manda en su palabra que tenemos que ser humildes. Es mejor, como dicen por ahí, usted pasar como que usted no puede y dejarle todo al Señor porque el Señor pelea por nosotros y Él nos da la victoria. Es mejor como hacía Cristo, que a las personas se alborotaban, hacían un desorden y Él se apartaba y lo dejaba a ellos ahí que resuelvan sus problemas con sus emociones. Y luego entonces Él podía intervenir de otra manera. Muchas veces queremos tener todo el control de las cosas, pero no siempre es así, ¿verdad, pastora? No, porque cuando queremos tener el control de todo, entonces nos sobrecargamos y cuando nos sobrecargamos tendemos a explotar. Y de ahí que vienen toda esa mezcla de emociones. Hay factores importantes de las emociones y es que las emociones impactan nuestro entorno. Una persona con emociones mal gestionadas puede contaminar todo su entorno, puede contagiarlo. Cuando usted está cerca de personas que se quejan frecuentemente, que no agradecen, que viven entristecidos, esto se contagia. Pero también cuando usted está cerca de personas, por ejemplo, que son alegres, que son activos, también esto se contagia. Las emociones nos invaden. ¿Qué significa esto? Que una emoción puede entrar a nuestro cuerpo e invadirnos y nosotros como adueñarse de nosotros. Pueden impactar nuestro bienestar porque pueden robarnos la paz, la alegría, el gozo. Una emoción mal gestionada puede robarle el gozo a una persona. Y lo vemos con Caín, como Caín no, ¿verdad? No toleró que es lo que había hecho su hermano y por esta emoción
su bienestar fue impactado y vemos cuáles fueron las consecuencias. También las emociones fijan experiencias en nuestras mentes. ¿Qué Perdón, significa esto? perdón, Sí, antes de usted avanzar a ese punto, que sí, usted dijo algo muy interesante ahí. Entonces, vamos como a majárselo un poquito más. Porque usted como profesional, yo como psicóloga, el pastor como terapeuta, tenemos un poquito de manejo de esos temas, pero hay personas que están ahí conectados. Mire, tenemos 13 personas que están ahí conectados, que le está interesando el tema, y algunas personas puede ser que no entiendan muchos términos, ¿verdad? Eh, Eso que usted dice que pueden ser contagiosas las emociones, una persona que está alegre contagia a otra persona para que sí, esté alegre. así es. Una persona que está triste, que está llorando, sin usted conocer la causa, usted comienza a arrugar la cara, se le comienzan a aguar los ojos, a irse la lagrimita, por ver usted esa persona así. Igual que el bostezo, que una persona bosteza y ya la otra persona instantáneamente está bostezando. Entonces, Replicando. pastora, hay emociones que pueden ser aprendidas, las personas que les rodean, los hijos, la familia, el esposo. Eso puede ser, como dice, contagioso. Las personas se pueden formar como con cierto tipo de manipulación por las emociones. Claro que sí, vemos familias donde la mayoría de personas se quejan o no practican el agradecimiento, o son todos muy alegres, muy gozosos, muy activos, o son todos como cabizbajo, triste, desanimado. Vemos familias donde la mayoría son desanimados y es por eso, porque un miembro de la familia comenzó con esta conducta, con esta emoción y esto se contagió. Pueden invadir nuestra mente porque hay algo que se llama programación neurolingüística, que nosotros programamos nuestra mente y esa se vuelve una realidad Como hacen prácticamente. los actores. Por decirlo en un buen lenguaje, se vuelve como una realidad el hecho de que nosotros podamos, si usted siempre se siente que está triste, aunque no lo esté, llega un momento que ya eso se convierte en una realidad en su vida. Si usted se siente, siempre piensa positivo y está alegre y gozoso, pues entonces eso es lo que usted va a reflejar también. Las emociones se reflejan, pero también hay algo importante que es que las emociones se transforman. O sea, que no podemos decir yo soy así. Yo como terapeuta, pero primero como hija de Dios, no me gusta que las personas se limiten únicamente a decir es que yo soy así, es que en mi familia eran de tal o cual forma. La palabra dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si son todas, no son algunas. ¿Qué significa esto? Que mi carácter, que mis emociones, yo lo puedo transformar con el poder del Espíritu Santo. Porque si yo digo que no puedo, que es que yo soy así, yo le estoy restando valor al poder de Dios sobre mi vida. Por eso es tan importante que yo pueda decir, sí, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque realmente cuando estamos en el Señor podemos evidenciar cambios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Ya el pastor nos habló de la envidia, nos habló de la soberbia. Pastor, ¿qué otra emoción usted tiene por ahí? La más caliente de todas, que es la que más afecta, es la ira. Ya mencionó usted que airado, pero no pequéis, pero la ira descontrolada es una emoción que si usted no la sabe manejar, puede traer graves consecuencias, no tanto en lo físico, en lo espiritual. Dice que una ira descontrolada, aunque no parece literalmente como una palabra de ira expresiva en expresión, pero la Biblia la contempla. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y por qué en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Porque cuando nosotros hacemos cosas enojados, no actúa, ahí no está el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo candente que fue Moisés. Moisés se enojó tanto, 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 que en vez de hablarle a la roca, la golpeó, no una, no, dos veces. Y él reconoce, al final del libro de Deuteronomio, dice, por culpa de ustedes, me hicieron enojar y entonces pequé, no glorifiqué al Señor. Entonces, muchas veces nosotros, con la ira, también en lo personal, como nosotros somos padres, muchas veces los padres llegan cansados a la casa, del trabajo, y el niño quizá como es un niño que le gusta estar brincando, que es inquieto. Entonces, en un momento de ira, damos ese golpe a ese niño y causamos un daño no tanto físico, también emocional, y lo marcamos. Entonces, se recomienda que usted con ira ni reprenda, ni corrija, ni enfrente problemas, sino que usted se calme, como dijo la hermana, airaos, pero no pequé. Pues yo tengo
derecho a enojarme por una injusticia, tengo derecho a enojarme por lo mal hecho. Mi esposa sabe que yo manejo con la calle, la gente se me mete y yo digo, mira cómo va este indolente, quebrando la justicia. Pero de ahí a que yo le tire el carro encima a una gente, ya es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces la ira mata, destruye las relaciones familiares y las amistades. Se dice que los que hoy son grandes enemigos fueron una vez grandes amigos. Por un momento de ira hubo un descontento y hoy día están separados y fueron grandes amigos. Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es Mateo 5, 22. ¿Por qué el Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio? Porque si ya yo estoy enojado como humano, yo me enojo contra mi hermano, ya yo no quiero que él sufra, que él tenga la consecuencia y castigo. Entonces Jesús dice, espérate, tú no eres quien para estar juzgando, tú no eres quien para estar condenando. Amén. Así es. Y pastor, si una persona está airada, usted dijo ahorita que el Espíritu Santo está ahí o no está, ¿cómo es esa relación? Si una persona constantemente se aira y no tiene el manejo de esa ira, le da rienda suelta como un volcán, ¿está el Espíritu Santo presente ahí o puede estar contristado? Pero la palabra dice en Galatas que no conteste el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Miren un ejemplo. Pedro le mochó la oreja a una persona en un momento de ira. ¿Y qué dijo el Señor? No con espada, tranquilo, espérate. Y él en un momento, y él aceptó su manejo de emociones. Y él después estuvo diciendo en la palabra que nos mantengamos calmados. Entonces una persona iracunda, por la palabra también habla de persona iracunda en el proverbio, no mora al Señor. Una persona que todo el tiempo está airado, no piensa, no tiene una mente sobria. Vamos a preguntarle aquí a la pastora, que es la especialista en este tema, en la parte ya humana. Pastora, ¿puede esa emoción que menciona el pastor, de la ira especialmente, afectar la salud de una persona? Claro, claro que sí, porque las emociones traen estrés emocional. Una persona que constantemente está teniendo episodios de ira es una persona que se estresa emocionalmente. Y nosotros sabemos, aunque un término muy dominicano, que hay personas que le han pasado hasta situaciones por un enojo, por un momento de ira, pueden hasta afectarle su salud. Entonces, mira, hay consecuencias cuando las emociones no son bien gestionadas. Hay ansiedad, hay impulsividad, hay conflictos en las relaciones y hay estrés emocional. Todo esto puede pasarle a una persona que frecuentemente está teniendo estos abruptos o estas alteraciones emocionales y más con la ira, porque cuando la emoción cada emoción trae consigo una reacción, y la ira es una emoción que lo que da deseo como de golpear o de hacer algo. Entonces, cada vez que una persona hace esto, yo me imagino, se le dice que cada vez que una persona toma ira, se le dice pequeños, son como preinfartos que le da, o sea que se le afecta su corazón por momentos de ira. Por eso vemos personas que han tenido ya situaciones de salud más graves cuando constantemente viven bajo el efecto de la ira o son muy iracundos. Vemos también, yo pongo mucho el ejemplo de personas, por ejemplo, que manejando o por un parqueo han cometido ciertos errores. ¿Qué pasa con estas personas? Que en un momento de ira no pudieron gestionar, no esperaron 1 minuto y medio, 90 segundos dura una emoción para irse de nuestro cuerpo, no esperaron 1 minuto y medio y por eso cometieron ciertos errores. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a regularnos. Y a los niños, nosotras que trabajamos también con niños, sabemos que se le dé ese tiempo fuera, ese cuente hasta 10, ese respire profundo. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad o nos da la oportunidad de nosotros poder calmarnos y estabilizarnos. Por eso es tan importante también. Claro, sabemos que detrás de todas esas manifestaciones de las emociones hay una descarga también de factores químicos en nuestro cuerpo que también pueden detonar sustancias que pueden ser relajantes o estresantes, como el cortisol, que afecta bastante la salud de las personas. Entonces, pastor, ¿usted tiene otra emoción por ahí? Antes de cerrar con la emoción de la ira, ahora la pregunta de la ira es mala. No, Jesús también expresó en un momento ira y Ay, destruyó las mesas del templo, las mire, volcó.
pero no afectó directamente a las personas. Es el manejo que le damos a las emociones, no son buenas ni malas, es el manejo que le damos a ellas lo que realmente nos afecta. Eso es. Cuando no las regulamos, cuando dejamos que ellas nos gobiernen y no somos nosotros los dueños de ellas. ¿Por qué yo dije que si la era mala? Mira, la hermana, estamos en el espíritu. Yo iba a traer este ejemplo. Jesús llega al templo y cogió un látigo, pero no dice que él maltrató a la persona. Solamente volteó las mesas. ¿Por qué? Porque el templo lo habían convertido en un mercado de abusando. No es que era malo, sino abusando. Venían los que venían del extranjero y le vendían las cosas al triple. Entonces usted este templo, en vez de ayudar al iglesia que viene aquí a adorar, lo están extorsionando. Entonces él esa ira la canalizó para hacer hacer lo correcto. Amén. Y con esto, entonces, otra emoción que tenemos muy importante también, que es bien fuerte, es la avaricia. Yo me río porque la avaricia es el deseo insaciable de tener más y más. Y pongo un ejemplo personal. Yo emigré a los Estados Unidos. Yo dije, yo voy a durar 5 años en Estados Unidos, voy a trabajar y me regreso para el país. Y lamentablemente muchas personas emigran a los Estados Unidos buscando un progreso para los familiares aquí. Y entonces se adaptan allá. Y entonces, no, quiero la casa, no, quiero una finca, no, quiero un carro, no, quiero el banco. O sea, nunca estamos saciados. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Pero en la palabra es diferente. Dice, en el Evangelio de Lucas 12:15 dice, mirad, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, me está diciendo que mi abundancia es en el Señor. Si yo estoy con el Señor y confío en su palabra y confío en su promesa, yo no tengo por qué preocuparme por los bienes materiales, porque Él va a proveer lo que yo necesito. ¿Y cuántos hermanos, cuántas personas hoy en día fracasan por la avaricia? Tienen negocio, quieren poner un negocio sin tener la preparación, se meten en préstamos en los bancos y fracasan. ¿Por qué? Porque desean tener sin primero canalizar la preparación para tener esa posición. Sí, pero tenemos que establecer algunas diferencias que no está mal que la persona aspire a tener un Exacto. mejor estilo de vida. Lo que no podemos entrar es en La esa avaricia. avaricia que sí es dañina. Dice la palabra del Señor que el amor al dinero es la raíz de muchos males, es decir, el amor que le ponemos a ese deseo desmedido de querer más y más, algo insaciable, pero el Señor sí nos manda a trabajar y a ocuparnos, porque dice que el que no trabaje, que no coma. Esta es tu plataforma Radio Lumbreras TV y estamos en el espacio Barbecho, preparando tu corazón para recibir palabras del Señor, palabras bendecidas, palabras que te van a edificar, que te van a ayudar a crecer en todas las áreas de tu vida. Así es que, pastora, vamos a continuar con este tema de las emociones que nos dañan, que nos afectan, porque muchas veces nos falta ese dominio propio que dice el Señor que tenemos que tener. Por eso el Señor nos manda a tener dominio propio, que tenemos que tener control de lo que sale de nuestra boca más de lo que entra. Sí, así es. Y algo importante, cuando no manejamos nuestras emociones, cuando queremos más, cuando no estamos centrados en lo que tenemos, también ahí está la parte de que no somos agradecidos. Y el Señor nos manda a ser agradecidos con todo. Cuando nos desmedimos y siempre queremos tener más de lo que tenemos, perdemos la oportunidad de agradecer por lo mucho que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha bendecido con muchísimas cosas, pero a veces en ese querer tener más, pues perdemos la oportunidad de disfrutar lo que ya Dios nos dio. Hay algunas pautas que podemos utilizar para nosotros regular nuestras emociones, porque no podemos hablarle de cuáles son las emociones que dañan, si no le vamos a dar esas estrategias para usted, pues, regularla. Primero, orar y buscar la dirección de Dios. Llevemos todas esas emociones, todo ese ruido que muchas veces tenemos dentro por todo lo que nos sucede, llevemos a los pies de Dios. Oremos y busquemos dirección de Dios. Reconozcamos nuestras emociones. Aprendamos a hacer pautas antes de reaccionar, a nosotros detenernos y a ver qué es lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. A veces no nos conocemos, a veces vivimos el día a día y suceden cosas en nuestras vidas porque no nos detenemos a pensar cuáles son las emociones que están predominando en nosotros. ¿Usted ha pensado cuáles son las emociones que más predominan en su día a día? ¿Son gratificantes o son poco gratificantes? ¿Le están haciendo bien o le están haciendo daño?
Entonces, hagamos esa pauta donde nosotros podamos ver si realmente las emociones que más experimentamos son gratificantes o no gratificantes. Aprendamos a hablar con sabiduría, a ser sabios al hablar, porque hay momentos para hablar, pero también hay momentos para callar. Y hay muchas batallas, hay muchas situaciones, ¿verdad? Que la ganamos mejor en oración que hablando. Por eso no es bueno reaccionar impulsivamente ni hablar antes de pensar. Entonces, aprender esas pautas nos va a ayudar a nosotros a que esas emociones que posiblemente nos dañen comiencen a regularse y a manejarse de una manera más adecuada. Amén. Así que bueno, vamos a continuar con otra de las emociones, pastor. Bueno, ya yo tenía eh, la maldad y el engaño. El engaño es una de las emociones y la maldad en nosotros que eh, desciende de Adán, porque vimos en Caín que ya se mostró una de las emociones, pero la maldad son emociones tuyas que dañan deliberadamente. Muchas personas engañan al otro inconscientemente, te dicen, sí, yo te voy a ayudar en algo, o te compromete su palabra, entonces después viene y no lo cumple. Por eso la palabra dice, hijo mío, si has caído en lazos de los dichos de tu boca, ve y ponte de acuerdo con él el camino para que después venga y te juzgue. Entonces, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces nosotros, miren, el corazón alberga sentimientos y lo arropa y lo guarda por años y tú quizás piensas que eso no está ahí, que eso no está ahí, pero cuando viene el momento, sale a relucir que estuvo ahí. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar eso, porque la maldad está en todo ser humano. Ahora, está de nosotros y manejarla, porque a veces, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para hacerle daño? ¿O porque quiero que exponerlo? ¿O por qué? ¿O por justicia? Entonces, eso hay que cuidarnos de ese sentimiento. Amén, así es. Hay unas preguntas que hay que hacerle antes de uno tomar esas decisiones. ¿Qué beneficio voy a tener? ¿En qué me va a ayudar? Y también qué consecuencias puede traer luego de que yo tome esa decisión. Entonces, cuando pasamos por ese filtro, entonces muchas veces podemos quedarnos mejor, como dice la pastora, en silencio, quedarnos callados, no reprimir, sino presentarle las cosas al Señor. Y siempre usted va a tener a alguien de confianza, que usted pueda hablarle, que usted pueda expresar lo que usted siente, porque esas emociones reprimidas se convierten en enfermedades. ¿Es así, pastora? Claro, claro. Así es. Y yo siempre digo que todo lo que estalla, estalla feo. Entonces no es bueno reprimir, no es bueno acumular, sino buscar esos espacios, esos momentos adecuados para nosotros poder hablar con claridad, para nosotros poder actuar con claridad. No es reprimirlo ni taparlo, es expresarlo en el momento correcto, en el momento adecuado, en un momento que no me daña a mí ni tampoco a los demás. Eso es ser lo más asertivo posible. Amén. Sí, la Biblia habla de que seamos prontos para Oír y oír y tarde para hablar. tardos para hablar, porque muchas veces dice que en el mucho hablar no falta Da pecado. pecado. Dice la Biblia aquí que Dios también se aira. El Señor, hay muchos versículos donde dice que Dios se Claro, airó, una ira santa. que Dios se molestaba con el pueblo, le enviaba juicio y todo eso, pero también nos ha mostrado ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa empatía. Nos ha dado muchas veces muestra de perdón y el Señor quiere que seamos ejemplo de Cristo, que aunque tenía el poder y la facultad para defenderse, para oprimir, para dañar, nunca usó su poder, su divinidad ni su autoridad para ejercer su voluntad, sino que con amor conquistaba los corazones con la palabra del reino, con el ejemplo, lavando los pies de sus discípulos y siendo él ayuda de aquellos que no querían su bienestar, como los samaritanos y los mismos fariseos que solamente buscaban ocasión para hacerle caer, pero él con amor y con ayuda al prójimo vencía todas esas barreras. Ya estamos finalizando, lamentablemente, pastor, ¿alguna otra aportación a este tema tan interesante? Sí, mi esposa hablaba de cómo podemos trabajar esas emociones y es reconociendo, aceptando que tenemos ese problema y aprendamos de David. David decía en el Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón puro y limpio. También en Ezequiel el Señor dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces la solución es si nosotros reconocemos que tenemos
ese problema con esa emoción que no la canalizamos bien. Entonces vamos a los pies del Señor porque David era un hombre muy emocional. Pero él cada vez que él reconocía su problema venía a los pies del Señor. Y también dejar que el Espíritu Santo fluya, porque los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Cuando hay dominio propio en nosotros, podemos progresar y seguir hacia adelante. Así que Dios me lo bendiga. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Una pregunta, pastor. Una persona que está constantemente expuesto al fruto de la carne, que no está manifestando en lo que es el fruto del espíritu, esa persona puede ser un buen líder, un buen ejemplo en la iglesia. Se puede tomar en cuenta esa persona, porque Jesús tenía a Pedro, que era impulsivo, como usted dice, tenía a los hijos de Zebedeo, que le decían los hijos del trueno. Entonces, esas personas, Jesús los escogió, pero vemos que hubo un cambio. Claro, porque todo, miren, los procesos son buenos y cuando Dios permite que una de esas emociones que usted salga a florecer de mala manera, hay dos cosas que pueden pasar. O usted le dice al Señor, Señor, he pecado, ayúdame con esta emoción, o obvia lo que el Señor quiere y le da rienda suelta a esas emociones. Entonces, un líder que está en el púlpito o está predicando, sea evangelista, sea pastor, si no maneja sus emociones, porque somos personas humanas, tenemos contienda, pero si usted no maneja sus emociones, entonces, y no permite que el Espíritu Santo maneje esas emociones, porque la palabra dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que vayan a hablar, el Espíritu va a hablar por nosotros, pero si no le damos cabida a que el Espíritu hable por nosotros, entonces ya el Señor está ahí. La palabra dice, uno de los salmos dice, ¿qué tiene el impío que hablar de mí? O sea, una persona que está constantemente con sus emociones descontroladas, desenfrenadas, no tiene nada que hablar del Señor, porque ahí no obra el Señor. No quiere decir que yo un día no me enoje, que yo tenga un abrupto y me enoje. Ahora, ¿qué yo voy a hacer después que yo me enoje? ¿Voy a seguir justificando el por qué me enojé? ¿O voy a decir, Señor, o perdóneme, me equivoqué, disculpe? Yo tengo la costumbre siempre de decirle a las personas que me conocen, primeramente, yo soy Raimundo Hernández, mucho gusto. Soy hijo de Dios y soy pastor. Ahora, si yo fallo como hombre, no le echan la culpa a Dios. Fui yo que fallé y tengo que reconocerlo. Pero muchos de nosotros no nos gusta reconocer nuestros errores. Amén. Pastora, constantemente podemos estar repitiendo el mismo error, una tras otra, decir, no hay una forma de que podamos nosotros como personas hacer conciencia y tomar la actitud del cambio ya en cualquiera de las áreas de las emociones que se han mencionado, porque estamos hablando de emociones que destruyen. Entonces esas emociones tenemos que ponerle un stop, Claro que sí. sea en la avaricia, sea en la envidia, sea La ira. en la ira, en todas esas emociones que el pastor ha ido mencionando, podemos nosotros, con el libre albedrío que el Señor nos ha dado, poner un stop, o todo se lo vamos a dejar a Dios, que Dios sea que en su tiempo haga el trabajo en nosotros. Nosotros tenemos ¿verdad? El poder de nosotros reconocer, evaluarnos qué estamos haciendo mal, en qué estamos errando y de tomar el control de esas emociones, porque dijimos que se transforman. Pero si nosotros no lo reconocemos, si no aceptamos que hay algo mal, porque ahí también hay un punto importante que a veces no aceptamos, nos justificamos o lo negamos, entonces nunca vamos a cambiar. Pero si nos humillamos, los aceptamos y cambiamos, ¿verdad? Soltamos, entonces sí podemos cambiar, porque Dios puede transformar todo lo que sucede en nuestras vidas. Hay algo importante que quisiera, ¿verdad?, trabajar también y dejarle a nuestra audiencia este día, y es que debemos reflexionar en cuáles son las emociones que más están dominando nuestras vidas. ¿Cuáles son esas emociones que están más dominando nuestras vidas? ¿Cómo estamos reaccionando desde la herida, desde el dolor? ¿Y cómo podemos entregar esas emociones a Dios? Vamos a reflexionar en estas 3 preguntas y vamos a autoevaluarnos, porque si queremos cambiar, podemos cambiar, pero tenemos que disponernos en las manos de Dios y arrepentirnos y tomar la decisión y la determinación de no volver a cometer esos mismos errores, o de no manejar las emociones de igual manera o de esa manera desproporcionada como la estábamos manejando. Así que vamos a reflexionar en esto. ¿Qué emoción domina más su vida? ¿Cómo reaccionamos ante una emoción? Si reaccionamos desde la herida o desde el dolor, porque eso influye mucho.
y cómo puedo yo entregar esas emociones que me están dañando a Dios. ¿Cómo usted puede entregar esas emociones a Dios? Amén, muy interesante. Yo creo que este tema tenemos que hacerle una segunda parte. Así es que voy a comprometer a los pastores para que en otra oportunidad puedan seguir abundando con este tema tan interesante, cómo las emociones pueden afectar tu área laboral, tu área de pareja, tu familia, tu crianza, tu formar tus hijos y todo lo que nos compete como seres humanos, porque somos seres sociales, estamos en una sociedad, no estamos aislados y nuestras emociones, nuestros arranques de ira, nuestras manifestaciones desbordadas pueden afectar a otras personas. Por eso dice la palabra del Señor que hay palabras que son como golpe de espada porque pueden salir con violencia y hacerle daño a nuestros hermanos. Vamos a cuidarnos. Yo quiero mandar saluditos ya para cerrar a Carluis Severino, Dios te bendiga. También está José Pérez, Dios bendiga a José Pérez, el pastor Rocío Ledesma desde Costa Rica, Fiordalisa Reyes, psicóloga también, nuestra colega. También está Omar de Jesús, el profeta, Alemni Méndez Félix, saludo para ti. También está Sandy Manuel González, un saludo para ti. Edwin Martínez, Dios te bendiga. Está Asia Silverio, también una amiga muy cercana, Dios te bendiga, Asia. Eliezer Ovalle, Dios te bendiga más. La pastora Seilis Cabral, también Dios te bendiga, a ti, a tu esposo Arismendi. Está Brígida también, Dios te bendiga. Anderson Ureña, Dios bendiga a todas esas personas que están ahí conectadas y yo sé que este programa ha sido de gran bendición para todos ustedes. Así es que vamos a despedirnos. Y la paz de Cristo esté sobre todos ustedes. Bendecido en Cristo, mi hermano. Pastora. Bueno, ayudarnos, algo que nos ayuda a nosotros mantenernos es saber pedir ayuda, busque ayuda si la necesita, no tema en pedir ayuda a sus hermanos, a sus pastores, a sus líderes, aprenda a pedir perdón, manténgase alejado de todo lo que le provoque situaciones desagradables y yo sé que el Señor nos va a dar la sabiduría siempre para mantener nuestras emociones canalizadas. Así es que bendiciones y buenas tardes. Bueno, la pastora puso un punto interesante, alejarse de todo. Bueno, vamos a ver eso en otra entrega de tu espacio Barbecho. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.